comenzando con esta escuela bíblica, donde por misericordia del Señor seguiremos abordando esta pregunta: ¿qué es la teología reformada? Donde estaremos viendo ya la última parte de la elección incondicional según los cánones de Dort. Así que vamos a ver la última parte, que tiene que ver con los rechazos de los errores que han perturbado por un tiempo a las iglesias neerlandesas. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija en esta tarde. Amado Padre Celestial, agradecemos que hayamos podido llegar junto a nuestros hermanos a este lugar donde podemos profundizar acerca de tu palabra, a este lugar donde podemos, Señor, comenzar estudiando, Dios Todopoderoso, estas grandes doctrinas que son fundamentales para nuestra fe reformada. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de su voluntad, a poder hacer todo para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu favor, no podemos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, a aprender de lo que necesitamos, Señor. Abra nuestro entendimiento para que al conocer estas doctrinas podamos amarle más y más. Podamos honrarle, glorificarle más y más. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Por misericordia del Señor, estamos analizando lo que son los cánones de Dort, conocidas hoy comúnmente como las doctrinas de la gracia. La primera de las doctrinas de la gracia que vimos es la depravación total. ¿Y qué significa, hermano Luis, depravación total? Depravación total de que por el pecado trajo todo esto, ¿cómo se llama? Por el pecado de un hombre, y bueno, el Señor lo hizo perfecto, pero lamentablemente este hombre en la cabeza federal falló, y por eso, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, y eso sería la depravación total. Perfecto, porque la depravación total, y lo que está nombrando nuestro hermano José Luis, es el pecado original. Está muy entrelazado, muy unido, porque desde que Adán quebranta el pacto de obras, eso trae consecuencias gravísimas a toda su descendencia, la cual está corrompida por el pecado desde la raíz de su corazón. Siendo que todo niño que nace siendo un pecador, heredero del infierno. Y lo único que puede redimirle y salvarle es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que puede redimirnos, el único que puede salvarnos, es la gracia de Dios. ¿Qué más podríamos decir acerca de la depravación total? ¿Podríamos decir algo más? Que el hombre por sí solo no puede salvarse. Perfecto, muy bien, porque esa incapacidad le ha impedido que este hombre pueda ser salvo por sus propios medios, que pueda ni siquiera cooperar con su salvación. ¿Algún texto que pueda apoyar esta declaración? Cuando dice no hay justo, no hay ni siquiera. Perfecto. Romanos 3, 10. Y eso lo podemos encontrar también en el Salmo 53. Salmo 53 también. Y anteriormente por ahí el primer Salmo, también podemos encontrar esa misma declaración. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta y así sucesivamente. El hombre ni siquiera tiene el poder ni la capacidad de buscar a Dios, ni acercarse a Dios, ni creer en Dios. Por eso creemos que lo que ocasiona nuestra justificación, ¿cierto?, que es la fe misma, que este instrumento que Dios utiliza para ser justificado, ni siquiera la fe nos pertenece, porque la fe que el hombre tiene es una fe corrupta. Hemos visto también a lo largo de la segunda de la doctrina de la gracia, bajo lo que es
los cánones de Dort, la elección incondicional. Hemos dicho que, y que diga antes de ir a esa parte, pero ¿qué es la elección incondicional? Hermano, ¿qué es la elección incondicional? La que Dios paga por medio de su Hijo Jesucristo, en la cual toda aquella persona que cree, digamos, Dios coloca un deseo irresistible, digamos, por dedicar a los pies de Cristo. Eso sería expiación limitada y sería también gracia irresistible. Pero ¿qué es elección incondicional? Cuando Dios escoge a la persona, realmente la fundación del mundo. Eso es lo que menciona el libro de Efesios, capítulo 1. ¿Y por qué es incondicional? Porque no está condicionado al hombre, está condicionado a Dios. Él es quien escoge. Exacto. Entonces cuando las personas dicen es que Dios los elige porque vio en el futuro que ellos iban a creer. Eso sería lo que es como un plan B, como que Dios es limitado en cuanto a su soberanía. Siempre, o sea, da la chance que siempre Dios va a tener que tener un plan B en caso de que el hombre se vuelva corrupto o que se desvíe su camino, y eso no es así. ¿Y cómo podríamos contrarrestar bíblicamente esa creencia de que Dios vio el futuro para elegir al hombre? ¿Cómo podemos probar bíblicamente que la elección es incondicional? ¿Recuerda algún texto por ahí? Libros escogió de antes. Efesios. ¿Efesios? Sí, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria. Sí, su gracia. Sí, y se entiende por casi todo el capítulo hasta el versículo 14, donde podemos ver que Él es quien nos escoge delante de la fundación del mundo. Perfecto. Y ese texto está pero preciso. ¿Cómo podemos, qué parte del texto toca precisamente, porque toca la primera elección delante de la fundación del mundo, eso es elección? Exacto. ¿Qué parte de esos versos habla de incondicional? ¿Qué parte de ese texto nos habla? El versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Exacto. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿por qué nos escoge Dios? Bueno, se escoge Él. Nos escoge en Cristo. Y también dice algo importante, ese mismo verso 4, dice en amor. O sea, ¿por qué Dios elige? Y otro texto que dice que Él tendrá misericordia de lo que Él tenga, ¿sabes? Tendrá Romanos 9, tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero aquí, porque no saquemos el provecho de este texto, dice que Él lo escogió incondicionalmente en Cristo. O sea que si lo eligió fue por Cristo. Segundo lugar, en amor. Es decir, ¿por qué Él nos quiere salvar? ¿Por qué Él escogió a alguno y a otro no? Por el puro efecto de su voluntad. Por el puro efecto de su voluntad, es decir, por amor y por su voluntad soberana. Entonces la elección no es algo que nosotros podamos de alguna manera hacer algo para que Dios nos mire. La elección es incondicional porque es Dios quien antes de la fundación del mundo elige a los que han de ser salvos en Cristo, en amor y por el puro afecto de su voluntad. Un texto, bueno, yo se asemeja a esto y aclara también en el mismo libro de Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, ¿lo ocurre? Sí. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia
ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, si de alguna manera incondicionalmente Él nos hizo, como dice acá, con su gran amor, cuando estábamos, evidentemente que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la misericordia de Dios y por el amor y por medio del Jesucristo, Él nos dio vida. Perfecto. Él nos ha elegido y esos son los parámetros que Él ha definido para elegir a estas personas que quedan de la institución. Entonces, entendiendo esto, podemos avanzar a la última parte de la elección incondicional de acuerdo a lo que son los cánones de oro. Y esta segunda parte habla acerca del rechazo de los errores que han perturbado por un tiempo a las iglesias neerlandesas, lo que nosotros conoceríamos como Países Bajos, Holanda. Número 1, dice, habiendo expuesta la enseñanza ortodoxa acerca de la elección y la aprobación, el sínodo rechaza los errores de aquellos. Número 1, el primer error que rechaza, escucha atentamente, dice, rechaza a quienes enseñan que la voluntad de Dios de salvar a aquellos que han de creer y preservar en la fe y en la obediencia de la fe es la eterna y completa decisión de Dios en cuanto a la elección para salvación, y que nada más ha sido revelado en la palabra de Dios acerca de esa decisión. Y aquí está la respuesta de él. Dice, ¿por qué esto es un error? Porque engaña al incauto y contradice claramente la Escritura en su testimonio de que Dios no solo desea salvar a quienes creen, sino que también ha escogido desde la eternidad a cierta gente en particular, a quienes, en lugar que a otros, Él les concede a su tiempo fe en Cristo y perseverancia. Miren cómo es este engaño sutil que estaban tomando algunas iglesias neerlandesas, movidas por Jacobo Arminio, ¿cierto?, y sus seguidores, los remonstrantes. ¿Qué es lo que decían? Decían que Dios salva a aquellos que creen y perseveran. ¿Por qué eso es un error? Porque está dando como al hombre, está dando como que el hombre tiene la facultad de decidir. Exacto. Como que tiene algún tipo de capacidad. Exacto. Como que hay como un tipo de decir algo salvable en este hombre. Porque eso es que también es un engaño sutil que dice, enseñan que la voluntad de Dios de salvar a aquellos que han de creer y perseverar en la fe y obediencia a la fe es la entera y completa decisión de Dios. Es decir, Dios lo elige porque ellos van a creer, perseverar, tener fe y tener obediencia entera. Entonces, cuando, como dice bien el hermano Claudio, le está dando poder al hombre, un poder que éste no tiene. Un poder que éste de ninguna manera tiene, porque este hombre, de acuerdo a esto, lo primero que se ha enseñado, está muerto en sus delitos y en sus pecados. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad. No tiene por sí solo, no tiene esta capacidad. Entonces, el fundamento es entender de que el hombre en su estado caído se encuentra en una depravación
total. Y eso le lleva a que no tiene la capacidad de venir a Cristo por sí solo. Y al no tener esa capacidad, este hombre no tiene fe salvadora y no tiene arrepentimiento, no tiene la capacidad de perseverar, no tiene la capacidad de obedecer. Entonces se fija como una cosa lleva a la otra si nosotros decimos que el hombre tiene una cierta capacidad. Eso nos va a dar la chance de que el hombre sí tiene alguna forma de poder salvarse por sí mismo. Pero cuando entendemos esta depravación total, cuando entendemos que el hombre está desde su raíz afectado por el pecado, es ahí donde nosotros podemos tener la claridad de que para que este hombre sea elegido, no puede ser elegido por su propia capacidad, sino que solamente puede ser elegido por ese amor del cual Efesios 1, ¿cierto?, nos manifiesta. Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. También Efesios 2, como decía aquí el hermano Claudio. Efesios 2, 4 al 10. Y si uno le pudiera sumar aquí desde el verso 1 incluso, porque dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, como primera conclusión, debemos decir que para que una persona sea salva, esa persona debió haber sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y al haberla elegido desde antes de la fundación del mundo, esta persona, en un punto en el cual solo Dios sabe, el Espíritu Santo va a hacer una obra en esta persona. Y esta persona va a tener, por la obra del Espíritu Santo, fe, arrepentimiento, va a ser preservado por Dios y va a obedecer a Dios por medio del Espíritu. Estas personas que creen que Dios elige a las personas porque vio en el futuro que estas personas iban a ser obedientes, olvidan lo que Juan 17:6 dice. He revelado tu nombre a los que me diste. Juan 17:6. Entonces, ¿a quién le he revelado este nombre? A los que el Padre le dio al Hijo para que este Hijo lo salvara. Así también Hechos 13:48. Todos los que estaban destinados para vida eterna creyeron. ¿Quiénes son los que creen? Los que han sido destinados desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos por medio de Cristo. Vamos al segundo punto. Este rechazo que se realizó en lo que se conocen como los cánones de Dort. La segunda parte que se rechaza es: rechazamos a quienes enseñan que la elección de Dios para vida eterna es de muchos tipos. Una general e indefinida, otra particular y definida, y que esta última puede ser incompleta, revocable, condicional, o bien completa, irrevocable y absoluta. Así también que enseñan que hay una elección para la fe y otra para la salvación. De manera que puede haber una elección para la fe justificante, aparte de una elección incondicional para la salvación. Porque esto es una invención de la mente humana, inventada al margen de las Escrituras, que distorsionó la enseñanza acerca de la elección y rompe la cadena de oro de la salvación. Romanos 8:30. ¿Qué dice Romanos 8:30? Por favor, que alguien, el que lo encuentre, puede leerlo, por favor. Amén. A los que predestinó, a eso también llamó. A los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Entonces, aquí tenemos la cadena de la salvación. Primero, Romanos, ¿cierto? 8:30.
paso? Lo predestinó. Predestinó. Segundo, Lo llamó. llamó. Tercero, Justificó. cuarto, Glorificó. ¿cómo sabemos que la elección de Dios está segura? Porque Romanos 8:30 lo deja muy claro. Cuando Dios predestina a esta persona mediante la fundación del mundo, también, ¿qué es lo que hace? La llama. Si la predestina, en algún punto de su vida a esta persona, no diciendo que lo va a llamar a la edad precisa que Él quiere. Entonces, lo predestinó desde antes que Él creara todas las cosas, pero en un punto del tiempo señalado por Dios lo llama. Y cuando lo llama, ¿qué hace en el corazón de esta persona? Le da fe, le da arrepentimiento, le da la capacidad de perseverar. Y al darle fe, que es el instrumento de nuestra justificación, al darle fe, esta persona es declarada justa por Dios. Y si esta persona ha sido transformada por el Espíritu Santo, ha sido declarada justa por Dios, esta persona, sin lugar a dudas, va a ser glorificada, es decir, va a llegar a su estado final de resurrección. El apóstol, y si usted sigue leyendo Romanos 8:30 más abajo, se va a dar cuenta que él va a hacer una declaración de fe muy importante, porque nada ni nadie puede separar a un escogido del amor de Dios que es en Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni potestades, nada puede sacar del camino a aquellos que han sido elegidos por Dios. Pero estos remonstrantes que hacían llamados, los que estaban de parte de este hombre llamado Jacobo Arminio, de esta enseñanza que hoy en día se entiende por muchas iglesias, ellos no creen en la elección incondicional, ellos creen en la elección condicional. Y al creer en la elección condicional, ellos enseñan de esta manera: si tú tienes que tener mucho cuidado, Dios te ha dado el Evangelio, te ha transformado, pero ojo, tú puedes perder tu salvación. Tú puedes perder lo que Dios te ha dado. Pero eso es totalmente falso con respecto a lo que Romanos 8:30 nos está diciendo. Si Dios llama a alguien, si Dios predestina a alguien, lo va a llamar, y si lo llama, lo justifica, y si lo justifica, lo glorifica. La salvación no se puede perder. En ninguna manera se puede perder. Algunos podrán argumentar y decir: pero ¿qué pasa si estas personas, ahora que creen que quieren una salvación y no la pierden, se van al mundo y hacen y deshacen? Podríamos decir que esa persona nunca ha sido salva. Podemos decir que esa persona nunca ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. Podríamos decir que esa persona nunca ha sido llamada verdaderamente por Dios, ni predestinada. Por eso, la elección de Dios es incondicional. Si Él ha elegido a alguien, lo hace solamente por su amor, no por lo que nosotros hemos hecho. Tercero, rechazamos a quienes enseñan que el propósito y buena voluntad de Dios, que la Escritura menciona en su enseñanza de la elección, no consiste en que Dios escoja a cierta gente en particular en lugar de otras, sino que consiste en que Dios escoja de todas las condiciones posibles, incluyendo las obras de la ley, o de todo el orden de las cosas, el acto intrínsecamente indigno de la fe, así como la obediencia imperfecta, como condición de salvación, lo que significa que de gracia Dios desea considerar esto como perfecta obediencia y que lo considera como digno de la recompensa de vida eterna. Entonces, lo que está diciendo aquí, este error, está siendo un error pernicioso, un error que está bajándole mérito a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es algo sumamente grande y algo sumamente precioso, porque cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él inmediatamente, su sacrificio fue efectivo.
precio que pagó todos los pecados del individuo que había sido salvado, que había sido, predestinado. Lo limpia absolutamente, completamente, paga por sus pecados tanto pasados, presentes y futuros. Pero lo que estaban diciendo estas personas es que eso no era verdad. Es que Dios elige a las personas y mira el futuro y ve todos los futuros posibles y ve que hay personas que lo aman, personas que intentan buscarlo, personas que intentan. Ellos de ninguna manera están diciendo que tienen la completa capacidad, pero están diciendo que de alguna manera las personas hacen algo, y eso hacer algo Dios los considera para salvarlos por medio de Cristo. Pero eso es totalmente incorrecto. Y podemos ir a Romanos 9, por favor. Acompáñenme a Romanos 9. Romanos 9, verso 9, que alguien lo pueda leer, y a medida que le voy diciendo, se va deteniendo, por favor. Romanos 9, 9. Amén. Amén. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ni no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Perfecto. Deténgase ahí, hermano, por favor. Aquí hay un ejemplo de la elección que Dios hace. Aquí hay un ejemplo. Y tenemos el ejemplo de dos individuos. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. ¿Ambos eran pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué Esaú era un pecador? De acuerdo a sus actos. Porque de nacimientos. Sí, pero de acuerdo a sus actos. ¿Por qué Esaú era un pecador? Perfecto, no valoró lo que Dios le dio. Despreció a Dios. Despreció a Dios. ¿Y Jacob era un pecador? Sí. Exacto, su nombre mismo significa usurpador. Él es un engañador. Si Dios mirara al futuro, ¿a cuál de los dos sería más digno? Ninguno. Ambos merecen el infierno. Pero los remonstrantes, o los llamados hoy en día arminianos, porque están bajo esta doctrina, ellos dirían es que Esaú, que era Jacob, a diferencia de Esaú, tenía el deseo de servir a Dios. Tenía el deseo. Tenía la intención de servir a Dios. Y por eso Dios mira el futuro y lo eligió a él por sobre su hermano Esaú. ¿Pero es eso lo que dice la Escritura? No. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuáles fueron los parámetros de la elección? Lo eligió desde antes. Versículo 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, 1 Pedro 1:2, elegidos
presencia de Dios. ¿Qué significa esta presencia? Según la claridad que arroja este texto, que sería Romanos 9, 11, esa presencia significa que Dios los elige no por las obras, sino por el que llama. Porque ellos no habían hecho, antes de la elección, cuando Dios los elige, ellos no habían hecho ni bien ni mal. Entonces eso quiere decir que la elección no se basó en que alguno tenía el deseo. La elección se basó en que no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se cumpliese por la elección. Perdón, no por las obras, sino por el que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios. ¿Y quién es el que eligió a Jacob? Dios. Pero no lo eligió por sus obras. Lo eligió por amor. Por amor. Siga, por favor, hermano. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Deténgase ahí. Entonces aquí vemos que quien eligió a Jacob por sobre Esaú fue Dios. ¿Y quién eligió? Dios eligió amar a Jacob. Dios decidió amar a Jacob. Dios decidió derramar su gracia sobre Jacob. Pero nuevamente la base de su elección no es que Jacob tenía algo mejor que su hermano, sino que fue su amor, fue su determinación, fue su soberana voluntad. Siga, por favor. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Hasta ahí, por favor. El apóstol se adelanta a la mente humana que tiende a decir: eso es injusto, ¿por qué Dios elige a uno y al otro no lo elige? Y ahí dice el apóstol: ¿hay acaso injusticia en Dios? Responda, por favor. De ningún modo, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces, según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿Dios está obligado a hacer misericordia? No. Porque la misericordia es algo que nace del corazón mismo de Dios. Dios no está obligado. Dios no está obligado, y yo creo que aquí está uno de los puntos fundamentales. Dios no está obligado a dar misericordia, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, se compadece de quien Él quiera compadecerse. Hay personas que esto les podría sonar injusto, pero para nada injusto, porque ¿quién es lo que merece tanto Jacob como Esaú según sus hechos? El infierno. Entonces ambos merecen. Si fuera por merecimiento, Dios está obligado a hacer justicia. Y si Él va a hacer justicia, Él los tiene que destruir a los dos. Y para salvar al pecador Jacob, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que haber un sacrificio. Es decir, tiene que haber un pago. Para que Dios tenga misericordia de un pecador, Él tiene que pagar por ese pecado. Y ese precio ya lo pagó por Jesucristo en la cruz del Calvario, que abarca no solamente el futuro, sino también el pasado. Por lo tanto, ¿hay algo de injusticia ahí? No, porque Él está pagando la deuda de Él. Y al otro lo está dejando en su propia voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pecar, desobedecer y despreciar a Dios. Por eso en ninguna manera ahí encontramos que hay injusticia en Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Así que sigamos avanzando. ¿Alguna acotación, alguna duda que le pueda surgir? ¿O se está haciendo claro? Está claro, perfecto. Si hay cualquier duda la podría
cuando la puede hacer después. Rechazamos, punto número 4. Rechazamos a quienes enseñan que la elección para la fe se requiere que la gente use correctamente la luz de la naturaleza, que sean honestos, modestos, humildes y dispuestos a la vida eterna, como si en alguna medida la elección dependiese de esos factores. Tengamos cuidado. Cuando vamos a hablar con la gente le decimos, pórtese bien. Como si de alguna manera así estuviéramos predicando el Evangelio. ¿Alguno puede portarse bien? ¿100%? Ninguno. Toda nuestra obra buena está manchada con pecado. Por lo tanto, es indispensable que nosotros entendamos, todos merecemos el infierno, todos merecemos la ira de Dios. No merecemos la gracia de Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Volvernos a Dios. Entonces tenemos una responsabilidad. Y por el otro lado, hay un Dios que ha hecho todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Entonces no reduzcamos el Evangelio a portarse bien para que Dios nos mire y así nos salve, porque eso de ninguna manera va a salvar a nadie. La única manera en que alguien sea salvo es por la gracia de Dios. Es decir, por el favor inmerecido e inmérito que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Punto número 5. Rechazamos a quienes enseñan que la elección incompleta y condicional de personas particulares para la salvación ocurrió en base a que Dios previó su fe, arrepentimiento, santidad y piedad, que recién empezaban y que continuaron después de algún tiempo. Entonces, nuevamente, redundando en la misma parte, rechazamos a todos aquellos que dicen, no, yo elijo a la persona, pero esta persona igual se puede perder. Entonces, ¿de qué elección está hablando? ¿De qué elección se está hablando? Sería que Dios no tiene el poder suficiente para poder preservar a los suyos. Pero Dios tiene ese poder. Por supuesto, Él tiene ese poder para preservar a los suyos. Punto número 6. Rechazamos a quienes enseñan que no toda elección para salvación es inmutable, sino que algunos de los elegidos pueden perecer y que de hecho perecen eternamente, sin que haya alguna decisión de Dios que lo prevenga. Mire, por este error, personas están sugiriendo que Dios es mutable. Es decir, puede elegir a alguien para salvación y después lo puede hacer esa misma persona que la eligió y lo puede mandar al infierno. Entonces, ¿qué confianza podríamos tener en Dios? ¿Cómo Dios podría seguir siendo fiel si Él no pudiese preservar la vida de sus elegidos? Por eso esto atenta en contra del mismo carácter de Dios. Porque ya no hace de Dios un Dios todopoderoso y soberano, sino que hace un Dios que solamente está esperando la respuesta del hombre. Solamente está creyendo en un Dios que está esperando en que las personas crean en Él. Pero déjeme decirle que Dios es soberano y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. De tal manera que todo lo que Él ha decretado que suceda, eso va a suceder. Porque el todopoderoso y soberano Dios lo ha declarado así. Punto número 7. Rechazamos a quienes enseñan que en esta vida no hay fruto ni conocimiento o seguridad de nuestra irreversible elección a la gloria, excepto como condición de algo mutable y contingente. Miren lo que ellos están haciendo aquí, una especie de contradicción. Dice que es imposible que alguien tenga una certeza de que Dios ha hecho una obra. Eso es totalmente contrario. Recuerden lo que en Lucas 10:20 el mismo Señor Jesucristo dice: alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Es decir, hay posibilidades de que podamos tener certeza de nuestra salvación. Es posible que podamos tener, pero ellos dicen no es posible. Es posible porque Romanos 8:33 nos da la seguridad de la elección y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
la elección nos da una seguridad tan grande que cuando Satanás venga a recordar nuestros pecados, cuando venga a meter el dedo en la llaga y nos haga sentir podridos por dentro, nosotros vamos a recordar ese Escrituras. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo acusará? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que murió? Sí. Y no solo Él murió, sino que Él también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder continuamente con nosotros. Por eso hay posibilidad de tener seguridad, pero una seguridad en que Él ya ha logrado mi salvación, en que la salvación no depende del esfuerzo humano, sino que depende del Dios soberano que ha salvado y ha redimido y ha declarado justos por medio del sacrificio de su Hijo a aquellos que Él amó. Octavo, rechazamos a quienes enseñan que no fue sobre la base de la sola y justa voluntad de Dios que Dios decidió dejar a alguien en la caída de Adán, en el estado común del pecado y condenación, o pasar por alto a alguien cuando impartió la gracia necesaria para la fe y la conversión. Si se ha creado esto como es el arminianismo, los remonstrantes y todas estas doctrinas como el pelagianismo, si se han creado todas estas doctrinas es porque al hombre le molesta que Dios haya elegido a unos y a otros no. Es esa sensación de que hay algo injusto en eso. Lo que ha creado es que el hombre desarrolle algún tipo de teología o pensamiento acerca de Dios. Un pensamiento que se acomode a su visión de las cosas. Pero debemos estudiar a Dios no desde el humanismo, sino de cómo Él, a través de las Escrituras, se ha revelado. Si hay algo que nunca podemos dudar es que Dios es justo. Y Él siempre hará justicia. Nunca podemos dudar que Él es justo y nosotros no. Nunca debemos dudar que Él, y solo Él, es el único soberano. El hermano Luis lo leía hace un momento, Romanos 9:18. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Mateo 13:11 dice, a vosotros es dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 13:11. Incluso Mateo 11:25-26 dice también, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25-26. Entonces no hay injusticia en Dios, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Dios ha cumplido toda justicia. El Señor Jesucristo se lo dijo a Juan el Bautista. Es necesario que cumplamos toda justicia. Por último, punto número 9. Rechazamos a quienes enseñan que la causa por la que Dios envía el Evangelio a unos y a otros no es solo y nada más que la buena voluntad de Dios, sino que por cierta gente es mejor y más digna que aquellos a quienes el Evangelio no es comunicado. Al final, en esta preocupación que tienen estas personas por defender de alguna manera la voluntad de Dios, hacerlo creer de que Él, defenderlo para que Él no suene como si fuera alguien injusto, con ese afán de responder a esta pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Ellos se adelantan y dicen, es que no es posible que Dios le niegue la gracia a alguien. Es que no es posible que Dios elige a uno y a otros no. No es posible que Dios haga esto y aquello. Pero sabe que al decir que para que Dios no sea injusto, yo voy a decir que Dios ha dado
que todo el mundo sea salvo. Si esta persona dice, interpreta Juan 3:16 como si el sacrificio de Cristo ya salvó a todo el mundo, como una especie de universalismo, si creemos eso para decir que no hay injusticia en Dios, estamos escondiendo algo de orgullo aquí. ¿Y por qué decimos que hay orgullo? Porque en el fin y en el fondo del asunto se está queriendo decir que Dios eligió a unos porque había algo en ellos. ¿Me fija? Y eso hace que el cristianismo de hoy, ¿por qué se ve así? Porque está defendiendo lo que es el arminianismo, está defendiendo esta doctrina falsa, y eso ha causado que muchos creyentes se sientan con el derecho de mirar a otros creyentes por encima del hombro. Se sienta con el derecho de decir, yo soy más espiritual que tú. Que se sienta con el derecho de decirle a la familia y conversa, Dios me ha elegido a mí y a ti no porque tú eres de esa forma. Se han sentido con el derecho de creerse mejor que el resto, como una élite más allá. Y se fija que ese es el miedo que ellos tienen inicialmente, pero terminan cometiéndolo igual, porque están despreciados. Están tratando de ocultar algo que no se puede ocultar, que Dios es soberano y solo soberano, y Él elige a quien Él quiere. Y que si nosotros, o si alguien que no ha sido salvado, que no ha sido elegido delante de la fundación del mundo, y que si esa persona se esmera por buscar a Dios, se esmera por hacer las cosas bien, y se va al infierno igual, ¿hay algo de injusticia ahí? ¿No sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, porque somos siervos inútiles y que solamente hacemos lo que el Padre nos ha demandado. Somos pecadores, merecemos el infierno, y nuestra responsabilidad de igual manera es servir a Dios. Y si nos vamos al infierno de esa manera, Dios sigue siendo justo. Y yo sigo cumpliendo mi responsabilidad, y aún así no la estoy cumpliendo como debería. Porque Moisés contradice esto cuando se dirige al pueblo de Israel diciendo, a Jehová tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres de su descendencia, te he elegido de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Deuteronomio 10, 14 y 15. Aquellos que no creen en la elección no están leyendo el Antiguo Testamento correctamente. En el Antiguo Testamento, ¿Dios eligió a todo el mundo? ¿Eligió Dios a todo el mundo en el Antiguo Testamento? No. Eligió a una nación, por sobre todo el otro. Mientras todos los otros pueblos, la mayoría de ellos iban al infierno, Dios solamente eligió a un solo. Y hoy, por medio del pacto de gracia, por medio de Jesucristo, ha permitido que el Evangelio ahora alcance las naciones, a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Mire, también Mateo 11:21 dice, el Señor Jesucristo, ay de ti Corazón, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en tu medio, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido con muchos lamentos. ¿Se fija? El Señor decidió predicar su evangelio en un lugar donde fue despreciado. Y Él se pone en el lugar, y si Él hubiese querido predicar el evangelio en otro lugar, en Tiro y en Sidón, esa gente hubiera venido a Cristo inmediatamente, pero no era su voluntad. ¿Pudiera reflexionar esto por un momento? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en medio de ti, tiempo ya que se hubiesen arrepentido. Pero no fue la voluntad de Dios ir a Tiro y a Sidón para que se arrepintieran. Fue su deseo ir a Corazín, ir a Betsaida y predicar allí y ser despreciado. Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Por eso usted puede ir al libro de los Hechos y analizar y va a encontrarse con que los apóstoles quieren ir a predicar en una ciudad. Pero el Espíritu Santo le dice, no, vayan a otra.
Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y se compadece de quien quiere compadecerse. Eso sería, mis hermanos, lo que es la elección incondicional desde este estudio tan precioso como lo fueron los cánones de Dort, donde en 1617 y 1618 se pudieron llegar a defender estas grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, que pueda acotar algo también? Muy bienvenido para este estudio. Una pregunta. Hay una palabra, Señor, en el texto dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y lo más o menos es como para decirle que cómo es esto, cómo lo puedo ver, no literal, sino que de forma bíblica. Para analizar ese texto de forma bíblica con respecto a lo que estamos hablando hoy, debemos entender que el Evangelio debe ser predicado ¿a quién? Según Mateo 28, 19. A todas. Es decir, hay un llamamiento general. El Evangelio debe ser predicado de manera general. Pero también debemos decir que aunque hay un llamamiento general, también hay un llamamiento eficaz y particular. Y ese llamamiento es hacia aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación. Entonces está hablando de esos dos aspectos. Que muchos son llamados generalmente. Son unos pocos de ellos. Son los elegidos. ¿Alguna acotación, mis hermanos? ¿Algo que quieran también preguntar? Un aspecto que está en cuanto a lo que aquí me dijo, dice acerca de Israel, por ejemplo, dice que escogió a Israel siendo la nación más pequeña. Exacto. Y me acuerdo también que el mismo Jesucristo dice acerca de la elección en cuanto no me elegiste vosotros a mí, sino que yo. Perfecto. Porque la elección le pertenece al Señor. Solamente. Bueno, mis amados hermanos, ha llegado ya el tiempo de poder cerrar con esta parte del estudio. Vamos a orar al Señor para así también preparar nuestros corazones para el culto público. Oremos. Amado Padre Celestial, en tu misericordia, amor y bondad, te agradecemos porque hemos aprovechado de grande manera estos estudios, Señor, que se han hecho en el pasado, como lo son los cánones de Dort. Gracias te damos, Padre Celestial, porque has reafirmado nuestras convicciones, porque nos has alentado a creer en un Dios que es completamente justo, de acuerdo a las Escrituras, completamente soberano, y que la salvación pertenece a su santa y soberana voluntad. Y nuestra responsabilidad, Dios amado, es volvernos a ti de todo corazón. Nuestra responsabilidad es creer en el Evangelio. Nuestra responsabilidad es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Señor, te ruego, Padre Celestial, que esta doctrina nos haga predicar más y más tu Evangelio. Que esta doctrina nos dé ese deseo de predicar a cuanto más podamos de esta salvación tan segura y tan grande que solamente encontramos en Cristo y solo en Cristo. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu único Hijo. Gracias, oh Hijo de Dios, por haber rogado al Padre de que no seríamos dejados huérfanos, sino que el Espíritu Santo nos acompañaría hasta el fin. Te ruego, Padre Celestial, que nos permita seguir profundizando más de tu santa palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos ya a estar comenzando el culto.